con esto de la política hubo cambio de canciller y el nuevo canciller Javier Wu ha solicitado, ayer ya hizo oficial su comunicación y solicitar la 5ª ampliación al convenio de la Sisi entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas. Para hacer un poquito de retrospectiva, fue justamente el 15 de diciembre del 2022, para que recordemos, que el gobierno, la presidenta Xiomara Castro y la ONU suscribieron el memorándum de entendimiento para la instalación de la Sisi. Este clamor, esta promesa que no nos han cumplido los últimos gobiernos. Porque nos dieron la maxi, pero fue atol con el dedo, como decimos popularmente. En junio del 2023 se solicitó la primera extensión del memorándum. La segunda fue en diciembre del 2023, o sea que en el 2023 se solicitaron 2 ampliaciones. La tercera fue en junio del 2024 y la cuarta en diciembre del 2024. Tanto en el 2023 como en el 2024 se solicitaron 2 ampliaciones. ¿Qué sucede? El 15 de junio vence el plazo para la instalación de la Sisi, este memorándum de entendimiento. 15 de junio, este domingo. Pues con la llegada del nuevo canciller, ayer 12 de junio, el gobierno ha solicitado una nueva prórroga que se convierte en la quinta prórroga para el memorándum de entendimiento, porque hay condiciones, el cual también hay que decirlo, no se ha hecho público totalmente. Pero hay muchas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Realmente quiere nuestra clase política que venga la Sisi? Porque miren lo que pasó en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Se creó la MASI, que al final no hizo nada. Porque nuestra clase política, que es la que controla la Corte Suprema de Justicia, no se avanzó en nada. Es una vergüenza que nosotros los hondureños tengamos que pagar miles de millones por seguridad y justicia. Y que tengamos que también pedirle a un extranjero que venga a impartirnos justicia. Esa vergüenza la deberían de tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes y los dueños de los partidos políticos, porque son ellos los que no quieren una verdadera aplicación de justicia en el país. Antes de iniciar con nuestro invitado, a José Carlos Perdomo, de la Red por la Defensa de la Democracia, vamos a conocer esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. Las esperanzas parecen esfumarse una vez más a menos de 3 días para el vencimiento del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. El escepticismo se adueña en diversos sectores, quienes aseguran no ha existido un verdadero interés para que ésta pueda instalarse. Poco decepcionante todo el manejo que se ha llevado alrededor de la posible instalación de la Sisi y aunque hay expectativas ya bastante limitadas, la política no ha acompañado el proceso. Los partidos políticos, y en esto todos los partidos políticos, no han hecho lo que necesitaban para garantizar que la Comisión Internacional pudiera instalarse en el país. Desde Cancillería aseguran se han agotado todas las instancias para que esta comisión pueda llegar al país. Sin embargo, añaden que no depende únicamente de ellos, ya que desde el Congreso Nacional no se han tomado en cuenta las recomendaciones sugeridas por las Naciones Unidas. Es un proceso largo, ¿verdad? En otros países que ha estado este proceso ha durado más de 4 años incluso, entonces el compromiso sigue. La presidenta ha hecho todo el esfuerzo para instalar una Sisi en este país y bueno, el Congreso Nacional pues deberá hacer lo propio para que esto se materialice en algún momento. En tanto, a través de su cuenta en X, el canciller también dio a conocer que han enviado una nota al subsecretario de la ONU solicitando la ampliación del memorándum de entendimiento hasta el 15 de diciembre, el cual dice:
En virtud de que el memorándum de entendimiento tiene por protocolo una duración de 6 meses prorrogables, solicitamos respetuosamente la ampliación al 15 de diciembre del presente año con la finalidad de concluir los trabajos en tiempo y forma. Son muchos los factores, la falta de voluntad política sumada a la falta de acciones estatales, lo que ha generado que el interés de Naciones Unidas disminuya, asegura este analista, ya que durante los últimos años lo único que ha quedado es una promesa vacía. No hubo en estos 3 años y medio atrás, ni hay ahora, un interés de parte del gobierno de poder hacer cambios sustanciales que ya Naciones Unidas había pedido. Entonces, en ese sentido, al no cumplirse esa lista de requerimientos que Naciones Unidas dio, Naciones Unidas da por hecho de que no hay un interés en el país, no hay un interés de la clase política existente de generar un mecanismo de lucha contra la corrupción. La Sisi duerme el sueño de los justos. Más de 1.233 días han pasado desde que se prometió su llegada y todavía esta no ha sido concretada. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Fue el 15 de diciembre de 2022 que se hizo esta firma, pero lamentablemente hay que decir, no hay voluntad política para que venga la Sisi aquí en Honduras. Esta quinta prórroga, y hay que felicitar al nuevo canciller, porque ha actuado como debe actuar un canciller, no solamente en la parte de la Sisi, sino que también anduvo visitando senadores, junto con empresarios, porque al final todos pertenecemos a Honduras, todos somos Honduras, haciendo gestiones, uno por lo de los aranceles, otra parte por lo del TPS, y eso es lo que debe hacer un canciller, mejorar las relaciones, recibir las cartas credenciales. Menos de 6 meses, los 6 meses que anduvo en política el ex canciller, no recibió las cartas credenciales de embajadores, por ejemplo, como de la Unión Europea, que es el máximo cooperante de Honduras. Y Europa sí regala y no condiciona. Pero bueno, esas son las cosas que suceden en Honduras. Hoy estamos frente. El domingo, 15 de junio, vence el memorándum de entendimiento. Ayer se hizo la solicitud. Es la quinta prórroga. Pero realmente es responsabilidad de la presidenta, que fue su promesa de campaña, o es una confabulación de todos los partidos políticos y grupos económicos en Honduras para que no se instale la Sisi en Honduras. Está aquí con nosotros José Carlos Perdomo, él es de la Red por la Defensa de la Democracia. Muchísimas gracias, abogado, gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío, Emma. Un saludo a la población hondureña que nos sintoniza el día de hoy. Definitivamente nos levantamos un día más con esa aspiración de que un órgano especializado, internacional y autónomo pueda combatir y fortalecer lo que es el combate con la corrupción en Honduras. Pero vemos cómo es una quinta extensión. Yo considero que el verbo que se tiene que utilizar es decepcionante para la población hondureña, que exista un Congreso Nacional que ha retrasado en su agenda legislativa condiciones mínimas, porque hay que tener presente que cuando estamos hablando de la Sisi en el día de hoy, estamos hablando de una primera fase, no estamos hablando de un avance circunstancial, porque habrá una segunda fase que tendrá también un proceso complejo para la instauración de la Sisi, y a más de 3 años y medio de gobierno, a más de 3 años y medio de un Congreso Nacional instalado, todavía vemos que esas condiciones mínimas no se han cumplido. Y la población hondureña, en ese anhelo de justicia, todavía ve esa luz al final del camino de un órgano que venga a coadyuvar lo que la institucionalidad pública, en este caso Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, no han podido garantizar, que es la reducción de la impunidad y el acceso a la justicia y la judicialización de casos de alto impacto que lleve a la responsabilidad penal a aquellos funcionarios públicos que se han dedicado a malversar y que se han dedicado a mal utilizar los fondos y recursos públicos para beneficios privados o de terceros. Sí. Para usted, abogado,
la traba primordial está en el Congreso Nacional. Definitivamente. O sea, el responsable en estos momentos de que la Sisi no esté en Honduras son los 256, porque ahí se les paga a todos, 256 diputados del Congreso Nacional. Definitivamente, y es que vemos nosotros en esas condiciones mínimas, y cuando yo repito esto de condiciones mínimas, es para que entendamos que el memorándum no es limitativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto, se hizo un preanálisis cuando se hace el memorándum de aquellas legislaciones o aquellos obstáculos que se visualizaban y que eran básicamente, se podían ver de que podían generar un conflicto al momento de realizar investigaciones por este órgano, el mismo memorándum llama a que la institucionalidad o el Estado como tal pueda detectar otras. Y vemos cómo en una primera fase de lo que se ha llevado en todo este proceso, se han aprobado, o en su defecto, se han intentado eliminar instrumentos jurídicos que han permitido de una u otra manera alcanzar un cierto nivel de justicia. Y pongo ejemplos. La ley que se conoce la ley famosa de amnistía o el decreto 04/2022, que es la ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, en donde si bien es cierto, en una primera parte se establece lo que son amnistías para aquellas personas defensores de derechos humanos y el ambiente que han luchado históricamente por la reivindicación de sus derechos y que han sido criminalizados por esto, instauran en el mismo instrumento jurídico aquellos delitos contra la administración pública y dan cartas de libertad a personas que habían sido judicializados en procesos penales por la comisión de delitos contra la administración pública. Pero también vimos un intento de eliminar el tratado de extradición bilateral que se tenía con Estados Unidos, que también iba a representar más de, en aquel momento, de 49 personas que habían sido extraditadas hacia el gobierno de los Estados Unidos, que si bien es cierto, esas personas tuvieron que ser judicializadas por un Ministerio Público, una Corte Suprema de Justicia, se encontró un nivel de justicia lastimosamente ante una corte extranjera. Esos fueron los inicios o los pininos que vimos del comportamiento político que se tenía en el país referente al tema. Pero también hemos visto cómo en esas condiciones mínimas el Congreso Nacional todavía no aprueba una ley de colaboración eficaz, todavía no deroga la inmunidad parlamentaria, todavía no se han hecho las reformas a la ley de la municipalidad que contempla ciertos blindajes también para los alcaldes y regidores, todavía no se ha contemplado las derogaciones necesarias para levantar algunos secretos bancarios y que se puedan realizar investigaciones. Si todo este espectro se tenía analizado al momento de que el Congreso Nacional se instauró en 2022, la pregunta es, un órgano deliberativo que sesiona todas las semanas, que supuestamente que se le paga todos los días. Que se le paga todos los días, que no es un favor el que se le pide al Congreso Nacional, es una obligación por la naturaleza del cargo que se tiene, que cuando se ha instaurado en la agenda legislativa aquellos temas que son de interés para las fuerzas políticas que se discuten en ese Congreso Nacional, vemos cómo existen negociaciones y todo es con celeridad y rapidez, pero cuando estamos hablando de temas que requieren la voluntad política para desprenderse, y digo desprenderse porque hay que recordar que la inmunidad parlamentaria es un blindaje administrativo, civil, penal, que evita la sanción por la función legislativa. Cuando hablamos de estos temas, vemos que el Congreso Nacional lo que hace es, en primera instancia, retrasar este tipo de iniciativas que deberían de comenzarse a discutir, a deliberar y a aprobarse dentro del Congreso Nacional, pero también vemos que se comienzan a tirar la pelota unos con otros. O sea, hay confabulación de todas las fuerzas políticas para que la Sisi no venga aquí a Honduras, porque al final yo les digo que si existiera realmente todos esos que se rasgan el pecho y se lo tienen hasta dañado diciendo de que combaten contra la corrupción, que ellos son esto, que son lo otro, es pura mentira. Porque si los diputados quisieran que la Sisi viniera, mire, hicieran una huelga de hambre, una insurrección legislativa hasta que se aprueben todas esas leyes, pero no tienen interés. No tienen interés y lo han demostrado durante todo este año. No, definitivamente que esto se comprueba la falta de voluntad política desde el momento de cuántas veces hemos visto con seriedad discusiones en el Congreso Nacional de todos estos temas. Cuando hemos visto propuestas, más que recuerdo alguna de la diputada Hortensia Zelaya en algún momento, de cómo va a llegar también el tema de la Sisi en Honduras, porque no solo es instaurar la Sisi, sino que en qué condiciones llega. Hay que recordar de dónde venimos. Nosotros venimos de un proceso donde se instauró la MASI, y la MASI, ojo, población hondureña, no fue una política gubernamental de Estado,
Fue una exigencia que todos tuvimos con el movimiento de los indignados, con el movimiento de las antorchas. O sea, crearon la Maxi para no traer la Sisi. Es la mera realidad. Y la realidad es lo que llegó a generar la Maxi en el país. Más de 12 casos que en aquel momento, como población, no contemplábamos que se podían tocar en el tejido social personas importantes como diputados, congresistas. Hay que recordar esos 12 casos que se presentan en la MASI, y siendo un órgano únicamente de investigación y asesoramiento. Y ahora que hablamos de una CICI que pueda realizar investigaciones, presentar esas investigaciones con requerimientos fiscales ante órganos jurisdiccionales, ahí es donde se toca ese conflicto de interés de la clase política. Y ahí también es donde nosotros vemos esa falta de voluntad que existe, porque al momento de despojarnos de esa inmunidad y de otorgar a órganos independientes investigaciones, nos consideramos esa afectación. Y lo que hacemos es hacer un discurso populista en donde todos queremos aprobarla, pero materializarla es difícil porque evidentemente vemos que la voluntad no existe para precisamente hacer investigaciones independientes y evidentemente sancionar a los responsables. ¿Hizo lo suficiente ese gobierno para presionar para la CICI, a su criterio, el Ejecutivo? Definitivamente creo que no. Creo que existió esa propuesta de gobierno, que existió de repente algunas reuniones, pero en la medida de que se iba avanzando, el Ejecutivo, como lo hemos visto en algunos otros casos, pudo haber direccionado al Congreso Nacional a la celeridad de estas condiciones mínimas y que se fueran avanzando en el proceso. Hay que tener presente de que esto es un trabajo compartido, es un trabajo en donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que tener una sincronía y tienen que tener también esa iniciativa ambos de poder empujar al otro a generar las condiciones que se establecen en el memorándum. Y en ese punto creo que el Ejecutivo, si bien es cierto, a través de esta propuesta de gobierno, porque hay que tenerla presente que la MASI fue una propuesta de gobierno desde el Ejecutivo, se deslijó del comportamiento que tenía el Congreso Nacional en momentos que eran importantes. Claro, ahora se quiere hacer lo que en 3 años y medio no se hizo, y es prácticamente imposible de que un Congreso Nacional donde ha enfrentado una polarización inmensa, que bueno, la verdad es que la polarización solamente es lo que no le conviene, porque en lo que les conviene, exacto, se ponen de acuerdo y aprueban todo. Pero definitivamente la pregunta que nos podemos hacer como hondureños es, con el comportamiento de ese 3 años y medio del Congreso Nacional sobre el tema, ¿existirá ese interés del Congreso Nacional y las fuerzas políticas de aprobar de caras a un proceso electoral todas las condiciones necesarias para la instauración de la CICI? La pregunta es un poco con una respuesta intrínseca, porque será la CICI una propuesta de campaña política proselitista y clientelista para aquellas personas que quieran gobernar durante los siguientes 4 años de gobierno. Porque hay que decirlo también, los comisionados para la CICI era Rixi Moncada, exacto, y el canciller Enrique Reina. Y eran los 2 comisionados para instalar la CICI. Y son los que van realmente, o sea, Rixi Moncada es la candidata de Libre y Quique Reina es el candidato designado presidencial. Definitivamente, y creo que también existe otro punto. Hay que ver el querellante autónomo y la discusión que para mí debería ser nutrida en el Congreso Nacional, porque no es fácil. Recordemos que el artículo 232 de la Constitución de la República establece la monopolización de la acción penal pública por parte del Ministerio Público. Y en estos momentos, cuando hablamos de un querellante autónomo, tendríamos que ver si incluso tienen que haber reformas constitucionales para otorgar las facultades que tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal pública a este órgano especializado y autónomo que sería pues coadyuvante en estas investigaciones. Y esas discusiones son las que nosotros esperamos en un Congreso Nacional, pero no las vemos. Y el proceso de reforma constitucional no es el mismo proceso de reformas legales. Y en ese espectro entonces habría que ver también si existe ese tiempo y si existe también la disposición de cada una de las bancadas de aprobar precisamente este tipo de reformas. Sí, porque en realidad esto hizo muchas preguntas realmente, ¿verdad? De este sentido, porque vemos que no hay un sacrificio, y el problema es que, hay que decirlo, los 256 diputados que están en el Congreso no han tenido ni la más mínima intención de aprobar estas leyes, porque son estas leyes, o sea, la CICI dio el marco jurídico para poder iniciar este proceso, pero no se ha aprobado casi nada, ni una, o se han aprobado algunas.
Bueno, definitivamente sí han habido avances. Hay que recordar que sí existió la derogación de la ley de fondo departamental, que también ahí tenía un espectro de limitación. Lo transformaron ahora en subsidio. Hay subvenciones, pero la misma legislación establecía una limitación del Tribunal Superior de Cuentas de hacer auditorías y también del Ministerio Público a recibir esa información casi de 7 años. Se derogó la ley de secretos, que también es importante mencionarlo. La limitación que tenía también el Ministerio Público de hacer secuestros de documentación oficial para poder presentar requerimientos fiscales. Han habido avances. El problema es no ver que existan avances, sino que ver en qué marco de tiempo se han hecho. 3 años y medio para 4 o 5 condiciones de muchas que hay que tocar. Creo que es un poco ¿Cuál es la reforma más peligrosa para los corruptos en Honduras dentro de toda esta propuesta que ha hecho la CICI? Creo que en ese espectro, y lo hemos visto muchas veces, lo que más le preocupa al político hondureño es que no exista una inmunidad que pueda respaldar las acciones que comete o los beneficios que otorga a terceros o a personas privadas. Y eso lo hemos visto. Creo que la inmunidad parlamentaria, y insisto en este punto, ya en algún momento se había aprobado. Eso no fue un tema nuevo. Y se derogó, y a partir de que la MASI se instauró en el país y comenzó, ¿se acuerda? Aquel caso famoso de red de diputados, que se comenzó ya a trastocar cada uno de los intereses de cada uno de los congresistas en el Poder Legislativo, se decidió volver a instaurar. Y se decidió volver a instaurar, creo, en unas condiciones más robustecidas, porque hoy en día no hay ni en la administración civil de justicia puede tocar en la función del marco de los congresistas responsabilidad. Incluso es un tema que se había mencionado como propuesta de gobierno también, y vemos que hasta 3 años y medio después siguen teniendo inmunidad. Entonces creo que el político hondureño quiere estar siempre seguro, y creo que la MASI fue una lección para cada uno de ellos, de ver que cuando existe esa libertad de poder otorgar investigaciones o personas que comiencen a asesorar al Ministerio Público para presentar requerimientos fiscales, y cuando existen funcionarios con valentía de poder combatir en el tejido social que tenemos aquellas estructuras económicas y políticas que ostentan el poder y querer deducir responsabilidades, vimos lo que pasó, y eso para ellos fue una lección. Entonces ahora queremos condiciones de que sí venga la CICI, pero con las condiciones que nos garanticen hasta un cierto punto que no podamos ser tocados. Yo creo que también la MAXI dejó, porque la MAXI también hizo una cierta justicia selectiva. Tampoco es que quiso tocar todo, o sea, tuvo un límite también, porque hubo mucha interferencia política, porque hay que decirlo. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros. El problema es que en estos momentos el pueblo hondureño está en un estado de indefensión. Tenemos una Corte Suprema que nos responde, un Ministerio Público cuestionado en su actuar, porque volvemos al mismo, criticaron tanto, hablaban de sicariato judicial, la administración de Juan Orlando Hernández, y ahora no hay diferencia, seguimos con la justicia selectiva. Miren, Juan Orlando Hernández fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y aquí no tuvo ni una infracción de tránsito. Definitivamente, y creo que... como él, muchos narcotraficantes en Honduras. Creo que se ha culturizado mucho. Y yo creo que eso es lo que nos debe de reflexionar. O sea, la gente, creo que el Poder Judicial debería de tener vergüenza realmente, por no hacer bien su trabajo. Y creo que se ha culturizado, ¿no? En Honduras se ha culturizado la falta de cultura y legalidad, valga la redundancia, y se ha culturizado la falta de formalidad que debe existir en el ejercicio de la función pública. Se ha culturizado la politización de la función pública, y hay que ver siempre el contexto de nosotros, de dónde venimos. Queremos una institucionalidad que responda de forma objetiva, imparcial e independiente a la justicia. Queremos de que no exista la necesidad de que países extranjeros a través de sus órganos jurisdiccionales brinden justicia, o que tengan que venir órganos especializados de cooperación internacional o organismos internacionales a robustecer nuestra justicia. Pero ¿cómo elegimos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Hay que recordar que esta Corte fue electa por un proceso donde hubo una reevaluación del Congreso Nacional, cuando quienes son los encargados de evaluar constitucionalmente a los magistrados... Y al final ha sido tildada como una de las peores cortes, con el actuar que han tenido. Tenemos que ir a pausa. Sí, perfecto. Pero vean ustedes,
seguimos con las mismas prácticas y las mismas mañas de los que han estado en los gobiernos anteriores. Se criticó tanto ese término de narcodictadura y la justicia hondureña sigue siendo selectiva. Selectiva. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Tiene tiempo? ¿Va a prorrogar las Naciones Unidas esta quinta prórroga solicitada por el gobierno? ¿Va a ser otra promesa de campaña? ¿Vamos a creer los hondureños que sí tienen intenciones? Esto lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con José Carlos Perdomo de la Red por la Defensa de la Democracia. Él ha sido muy claro en su primer segmento. El responsable de que la Sisi no venga a Honduras en estos momentos, solo hay una institución, el Congreso Nacional, los 256 diputados del Congreso Nacional, porque no cumplieron con todos los requisitos de reformas a las leyes para que se crearan las condiciones y analizar si podría venir la comisión. Porque este memorando de entendimiento es si tenemos las condiciones. El gobierno ya ha solicitado, con la de ayer, la quinta ampliación al memorándum. Si todos recordamos, la Sisi fue comisionada al actual, en ese tiempo creo que era ministra de Finanzas ella, Rexy Moncada, y al canciller Enrique Reina. Ellos fueron los dos comisionados para dar seguimiento a la Sisi. Nos planteaba nuestro invitado también que de los pocos diputados que presentaron algún tipo de presión fue Hortensia Zelaya, la Picho Zelaya, que presentó, no sé si 1 o 2 decretos para agilizar. Pero al final coincidimos todos en que no hay voluntad política de los dueños de los partidos políticos en que la Sisi venga a Honduras. Antes de continuar con nuestro invitado, vamos a leer a ustedes algunos de los mensajes que nos han escrito nuestros televidentes. Dice: buenos días, licenciada Emma, con esta deuda política, ¿cuántas viviendas se hubieran hecho? ¿Cuánta salud se hubiera desarrollado? Los políticos se han apoderado del dinero nuestro y no son muy inteligentes para idear planes para robar. Por eso es lo que son puros rateros y ladrones. Quienes son los culpables, el Congreso o el gobierno. Se inclina más la balanza por los diputados que se han robado todo y no vendrá la Sisi. Todo esto nos merecemos, y más por mandar mafiosos y ladrones que no gobiernan. Eso es lo que nos dice un televidente. Vamos por el siguiente mensaje. Diputados cachurecos liberales son oposición. Esos votan en contra, son mandaderos de las 10 familias. Mire, aquí no se trata de mandaderos, se trata de que si todos los partidos políticos quisieran que viniera la Sisi, bien. Pero ¿sabe qué? Ningún partido político quiere que venga la Sisi a Honduras. Es la quinta ampliación. Vamos con el siguiente mensaje. A nuestro amigo Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, muchísimas gracias, Leonel, y también a María Sagrario Aguilar, que siempre están pendientes de Diálogo de Impacto. Un fuerte abrazo por su fiel sintonía. Y yo creo que esto también ya ha cansado, esta retórica. O sea, este gobierno ya se fue. Pero al final quedó la deuda de la Sisi aquí en Honduras. ¿Usted cree que Naciones Unidas va a ampliar? ¿Va a hacer va a aprobar esta quinta ampliación? Creo que sí, creo que existe una disposición por parte de los organismos internacionales de poder coadyuvar a los esfuerzos para poder combatir la corrupción en Honduras. Creo que Naciones Unidas, desde el momento que ha podido extender 4 veces este memorándum, lo hará una quinta vez. Creo que también
visualiza como una oportunidad el proceso electoral y determinar quiénes van a ser las próximas personas que van a gobernar el país durante los próximos 4 años, y tal vez en ese marco tener una oportunidad también de poder renegociar, ¿no?, todas las condiciones que establece el memorándum, esperando que el próximo Congreso Nacional no sea tan ineficiente como ha sido el actual, que exista también una presidencia del Congreso Nacional que logre llegar a esos consensos y que logre establecer en los puntos de agenda legislativa la discusión de estos temas importantes. Creo que en ese marco Naciones Unidas va a aceptar esta extensión, no porque Honduras ha progresado en el marco de estas iniciativas que tuvo que haber realizado durante bastante tiempo, sino que como una oportunidad de cara al proceso electoral que se aproxima en noviembre de este año. Sí. Ahora bien, hay algo que hay que decirlo, y es que la CICI viene porque nuestro sistema de operación de justicia no funciona. Exacto. Si nuestro sistema de operación de justicia funcionaria, la CICI no tendría por qué venir a Honduras. No, definitivamente. Y creo que la Comisión Interamericana desde el 2019, mire usted, que habla de este término de justicia selectiva, este beneficio de que la ley se le aplica a algunos en contraposición de otros que están ligados a la élite económica y política del país, que ostentan el poder, se ha venido replicando de muchas forma indirecta y de mucha forma directa. Y creo que en esta ocasión nosotros lo vemos, hablábamos de cómo fueron electos los magistrados que fueron electos con conflictos de interés, en donde las mejores calificaciones, recuerdo la abogada Ana Alejandrina Pineda, una de la persona mejor evaluada de la Junta Nominadora, que no llegó a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cómo se hacen interpretaciones individuales de la Constitución de la República para poder elegir un fiscal, cuando Joel Zelaya fue electo por la Comisión Permanente, vulnerando todo el procedimiento constitucional, los plazos constitucionales, 9 diputados tomando la atribución de lo que 128 tuvo que haber decidido. Después quisieron legitimar y legalizarlo con la elección del Pleno. Ahí entra una teoría del fruto envenenado, todo aquello que inicia con una ilegalidad y una ilegitimidad no puede ser legitimado y legalizado por más que se sigan esos procesos. Un ministerio público que no recibe el presupuesto, que constitucionalmente sería el 3%, apenas se acerca al 1.45% en este periodo fiscal. Son todas estas condiciones por las cuales la institucionalidad no funciona, ¿no? Cuando hablamos también de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han sido incluidos en la lista Engel, todo esto a nosotros nos impide como institucionalidad poder garantizar ese acceso a la justicia. Por eso hablamos de esa justicia selectiva, el comportamiento individual que se tiene por cada una de estas personas encargadas o vinculadas al sector justicia. Vemos cómo el fiscal general a veces se pronuncia sobre determinados temas y guarda silencio sobre otros, todo dependiendo de quién es la persona que está recibiendo las investigaciones. ¿Podemos decir que en ese gobierno continúa este proceso de justicia selectiva? Definitivamente, y lo vemos con este comportamiento a nivel individual de los funcionarios públicos, personas que estamos en contra al discurso oficialista, somos tachados de determinado partido político, somos atacados por los funcionarios, no se respeta el principio de libertad de expresión en el país, vemos cómo se ignora incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde establece que los funcionarios se encuentran en el más alto nivel de escrutinio público por la naturaleza de sus cargos y tienen que tener un nivel de tolerancia, pero usted ve cómo atacan organizaciones de sociedad civil, ve cómo atacan a líderes de estas organizaciones, a líderes de Defensoría de Derechos Humanos, cuando no se está ligado a ese discurso. Y queremos hablar entonces de una institucionalidad democrática, queremos hablar entonces de una institucionalidad constitucional que garantice el acceso a la justicia de los hondureños. Queremos no depender de estos órganos internacionales, pero entonces vemos este tipo de comportamientos. Y vemos la necesidad entonces de instaurar estas condiciones, pero no vemos una voluntad política. Y creo que aquí es el llamamiento que se le tiene que hacer a la población hondureña, entonces de poder castigar con lo que más le duele al político hondureño, que es con el voto. Ver el comportamiento individual, ya sin bandera política, sino que ver el comportamiento individual de cada congresista, ver el comportamiento individual desde el Ejecutivo, ver el comportamiento incluso en las elecciones de segundo grado, que si bien es cierto no participa la población hondureña, pero entonces exigir que los mejores, los más preparados, los que tengan la meritocracia que en este país lastimosamente no se respeta, sean quienes ostenten estos cargos. Los procesos electorales son la última manifestación
de la voluntad soberana de poder participar democráticamente y poder participar activamente en la decisión pública, pero no quiere decir que sea la única. Y en ese sentido es necesario que la población hondureña rompa con este esquema que el arqueotipo social ha construido de que únicamente puede manifestar su derecho a participar en elecciones. Creo que es necesario de que nosotros rompamos con esa tolerancia, porque la corrupción en sus factores sociales está la tolerancia. Y creo que en muchas ocasiones es lo que ha llegado el sistema a impulsar a la población, de que se tolere la corrupción, de que se toleren estos comportamientos como normal, que usted vea que un diputado no va a sesionar. Y la pregunta es, si usted, televidente que nos está viendo, no va a trabajar hoy, ¿cuál es su responsabilidad? Esa responsabilidad tendría que ser para el diputado también. Y lo peor es que si usted no va a trabajar, se le deduce el día. O en el mejor de los casos, si no lo despiden. Entonces aquí también hay que ver quiénes son las personas que cuando le piden el voto tienen el compromiso de asumir estos temas, que no son fáciles. Insistimos en algo. Es el Congreso Nacional el que ha frenado realmente que avance la CICI en Honduras. A ver, no solo el Congreso Nacional tiene responsabilidad, si bien es cierto, es el principal responsable. El responsable número uno. El responsable número uno, porque ahí está la traba, ahí está donde realmente se tienen que crear estas condiciones que se establecen. Pero hemos visto también cómo desde el Ejecutivo en otras ocasiones se impulsa ciertas determinadas iniciativas, o se presiona para que se aprueben determinadas iniciativas y se lleguen a consensos incluso con otras bancadas, pero vemos como el tema de sí es, hasta cierto punto lo queremos, pero no nos comprometemos tanto que es el Ejecutivo independientemente el que lo haga, que estamos bien porque hay una separación de poderes, pero creo que aquí es un trabajo compartido, porque la propuesta viene del Ejecutivo, se tiene que materializar en el Legislativo. Vemos como en otras ocasiones se ha trabajado coordinadamente, la Constitución de la República permite que los poderes del Estado trabajen de forma complementaria, y creo que aquí el Ejecutivo se ha desligado mucho. Vemos cómo estuvo el canciller Reina en algunas ocasiones promoviendo el tema sí, pero hasta cierto punto creo que pudo haber hecho un trabajo un poco más fuerte, teniendo presente cómo iban pasando el tiempo, cómo iban pasando los plazos, cómo se iban discutiendo temas en el legislativo que no tenían nada que ver con la CICI, y se seguía aprobando el memorando. Al final el responsable de la negociación no es el Congreso Nacional, es el Ejecutivo, precisamente a través de Cancillería. Y en el marco entonces de esa responsabilidad, creo que el trabajo pudo haber sido un poco más amplio, más concreto, y ser también centralizado precisamente en detectar no solo las condiciones mínimas, sino que también otras condiciones que probablemente en el futuro sean perjudiciales para la instalación. Imagínense o sea, yo lo que siento de que está tan lejano que venga la CICI, porque si estas solamente eran las condiciones mínimas, las condiciones mínimas con esta reforma a la ley de colaboración eficaz, la de, ¿cuál era la otra? Derogación de la inmunidad parlamentaria. Imagínense que porque la inmunidad fue ahorita, porque la inmunidad se había eliminado. 2002, sí. Entonces, pero, o sea, algo que compete realmente, y si están manejando, si son tan puros, tan dignos, ¿por qué no eliminan la inmunidad parlamentaria y se someten a la justicia? Interesante, el Congreso Nacional derogó la ley de fondo departamental, pero tiene subvenciones. Y la pregunta, solo le cambiaron de nombre, lo mismo que hacen en todo en Honduras. Y la pregunta es si realmente esas subvenciones son utilizadas de forma correcta y se liquidan y todo. Sí, porque si utilizan los fondos, los aplican y liquidan, estamos de acuerdo. Pero claro, pero ¿existen estas liquidaciones? No hay información. Usted solicita al Congreso Nacional información completa del tema de subvenciones, no hay. ¿Y por qué entonces todavía hay inmunidad parlamentaria? Porque no se puede investigar y sancionar penalmente si en el caso fuera así, de una mala utilización de fondos. Creo que ahí precisamente vemos el conflicto que existe cuando hablamos de este tipo de temas. Cuando el Congreso Nacional evita no solo brindar información, sino que también mantiene prerrogativas para evitar la investigación y judicialización en el caso, y repito, en el caso de que fuera pertinente. Y creo que el hablar tan lejano de la CICI pasa por una segunda fase. Imaginemos de que el Congreso Nacional logra reunir estas condiciones mínimas. Vamos a la fase 2. ¿Quiénes van a ser el personal que va a instaurar en la CICI? ¿Quién va a administrar los fondos o cómo se va a financiar este organismo a lo interno del país? ¿Quiénes van a ser las personas encargadas
de realizar esas investigaciones, en qué condiciones, cuáles van a ser esos beneficios de protección que van a tener los fiscales acá. Hay que recordar el detrimento que tuvo el tema del UFERCO cuando era UFESIC, cuando había un mayor apoyo en la cooperación y cuando todo esa ayuda material, logística y de recursos humanos, UFERCO asume como comunidad, que obviamente se ve más limitada en el recurso económico, en el recurso humano para poder realizar investigaciones y para poder presentar con mayor firmeza requerimientos fiscales, a pesar de que hizo un trabajo importante. Creo que ahí, en esa segunda fase, también va a haber un nivel amplio porque eso hay que decirlo. Ahorita solamente, como dicen, son las condiciones básicas, claro, elementales. Sí. Pero imagínense usted, ya cuando definan la autonomía de la CICI, claro, o sea, vamos a tardar, o sea, no vamos a ver. Claro, y por eso es que el trabajo... No vamos a ver, o sea, nos vamos a morir y no vamos a ver realmente que la CICI realmente se instale como debe de ser. Claro, es que si nosotros aspiramos a tener una CICI realmente fuerte, robusta, que cumpla con la expectativa social que se tiene, es un trabajo que tuvo que haber comenzado desde ese tiempo. Y es a veces decepcionante que la clase política quiera vender que la CICI es solamente de 2, 3 días, cuando las personas que hemos venido visualizando y trabajando el tema, entendemos de lo complejo que es, a pesar de que existan avances, porque lo normal y es lógico de que existan varias sesiones de información, de intercambio, negociaciones como Estado también, en el margen de todo lo que se tiene que instaurar en el marco de la CICI. No es un trabajo fácil. Por eso es de que se tuvo que haber comenzado a emplear todas estas condiciones mínimas desde el inicio. Por eso es que hablamos entonces de un nefasto comportamiento legislativo. Por eso es que hablamos de que existe una falta de voluntad política. No es por decir que la falta de voluntad política es por una crítica. Es porque realmente se ve manifestado precisamente cuando nosotros estudiamos todos los pasos que se deben de seguir y que no se han comenzado a edificar esas bases sólidas desde el momento que se tuvo que haber hablado del tema, desde el primer memorándum que se firmó entre Naciones Unidas y el Estado de Honduras. Sí, y aquí vemos, por ejemplo, imagínense que aunque se apruebe esta quinta enmienda, aunque aprueben, tienen que ser ratificados muchas de estas, porque hay muchas reformas constitucionales que hay que ratificarlas en el próximo, y el próximo Congreso no va a actuar de la misma manera de ahora. Exacto. Entonces, para que vean el enredo en que estamos metidos. Definitivamente. En que los políticos han metido a la CICI. Y creo que también el tema de que el Congreso Nacional busca negociar todo, ¿no? Buscan las fuerzas políticas llegar a una especie de negociación. Te aprobamos esto, pero tú no das esto. Y creo que ese comportamiento legislativo es nefasto para la población hondureña. Por eso es que hablamos del tema CICI en estos momentos, pero hay otras iniciativas dentro del Congreso Nacional que no se han aprobado y que han sido lesivas o que se han aprobado cuando el Congreso Nacional quiere. Creo que en este punto, y por eso llamo a la población hondureña que pueda hacer un estudio de cada uno de esos diputados, porque es necesario que un poder del Estado tan importante como el legislativo actúe no a conflictos partidarios. El tema de la función legislativa hoy en día es los beneficios de partido. Y creo que la población hondureña pasa a un segundo punto. Si usted se ve beneficiado como población hondureña de esas negociaciones políticas, pues muy bien. Pero cuando se habla de legislar para el pueblo, cuando se habla que... Se les olvidó el bien común. Ahí lo que priva es el bien personal. Es que no existe el bien común en el Congreso Nacional. No existe el interés genuino y no lo digo por decirlo, lo digo porque al ver el comportamiento legislativo, los hechos que se demuestran no ocupan comprobarse. Cuando hablamos de un tema que fue el más abanderado por todos, cuando hubieron personas que dijeron vamos a fortalecer la lucha anticorrupción en el país y se hablaba del tema, todos esperábamos que el día de hoy estuviéramos viendo y desfilando por la Corte Suprema de Justicia cada una de las personas que han cometido delitos contra la administración pública. Hay que recordar que la corrupción, el principal problema que existe es que las víctimas son incontables y que las medidas de reparación que existen para cada una de ellas casi son pocas. Y entre más existe corrupción en el país, más afectados somos todos. La corrupción es un sistema, es un flagelo donde nuestros derechos se ven vulnerados de forma masiva. Y por eso es importante entonces, cuando hablamos de una lucha anticorrupción, predicar con el ejemplo. Pero hoy en día hay organizaciones como CNA, hay organizaciones como ASJ, hay otras organizaciones de Defensoría de Derechos Humanos que precisamente tocan el tema de la lucha anticorrupción y lo que existen son críticas, lo que existen son ataques, no hay
comportamiento legislativo para instaurar la CICI. Entonces, ¿cómo hablamos de una agenda anticorrupción? Exactamente. Tenemos ya varios mensajes que vamos a dar lectura. Dice, buenos días, el abogado Laitano dice diálogo de impacto y su invitado del día de hoy. En relación al tema que están tocando, eso de la CICI, para mi parecer, es un disco rayado, es un espejismo en el desierto. Aunque el nuevo canciller tenga las buenas intenciones de traerla a Honduras, eso no va a pasar en la práctica, como lo exponen en la teoría. Lamentablemente, Honduras está en una etapa de decadencia de su patria de Estado de Derecho, y si el pueblo hondureño sigue votando erróneamente con escoger diputados al Congreso Nacional y no elegir con lupa, seguiremos más de lo mismo o algo peor. Honduras con Nicaragua están muy atrasados en cuestión de estándares democráticos. Tal vez nuestro país se pueda rescatar un poco, ya que vamos a un proceso electoral como última opción para recuperar un poco este tan dañado sistema de derecho. Lo que debería de enfocarse el nuevo canciller es tratar de que Estados Unidos le extienda una prórroga a los connacionales hondureños, reunirse con las autoridades estadounidenses para velar los derechos humanos, pero con este señor Trump es difícil, sinceramente, y altos funcionarios tampoco son accesibles. Veo a Marco Rubio, que no es fácil tener un contacto en una reunión, será algo muy difícil para el nuevo canciller de la República. Que Dios nos ayude a nuestro país, Honduras. Gracias. Le comento que la semana pasada, justamente, y no es que esté defendiendo al canciller nuevo, pero él estuvo en una gira junto con empresarios, junto con funcionarios, visitando muchos senadores, tuvieron reuniones, nada más que con un nivel un poco bajo, porque recordemos que el nivel de él hay estándares diplomáticos y hay cosas que solamente la presidenta puede hacer. Pero ha hecho su intento y eso nos tranquiliza. Nosotros estamos llevando el tema migratorio muy de cerca, tenemos mucho interés, es parte de nuestra agenda en BTV, y sí estamos dándole seguimiento y por lo menos está haciendo algo. No, y hay que esperar de que, creo que cuando existe un nuevo nombramiento de un funcionario público, debemos de apoyar, ¿no? Debemos de apoyar el hecho de que él cumpla con las expectativas y las necesidades de la población. Sí. Y en el marco también migratorio, el tema de la renovación del TPS y todo lo que se está llevando en eso, ¿no? En contra del reloj, y cualquier cosa que se haga, yo creo que es positiva en estos momentos. Vamos a leer estos mensajes porque ya estamos casi finalizando el programa. Dice, buenos días, Emma, saludos a su invitado. En materia de justicia, este gobierno ha quedado muy, pero muy en deuda, dice. Toda Honduras sabe quiénes son los delincuentes mayores, tanto políticos como empresariales. No se ve ningún avance en ese aspecto. No quisiera pensar que se cubren entre ellos mismos. Espero que el nuevo gobierno sí muestre avances cuantitativos reales en materia de justicia. Muchos saludos a nuestro fiel televidente también, Luis Guzmán. Dice, buenos días, este fiscal interino y marioneta de Mel Zelaya Rosales da vergüenza de su actitud. Solo a la oposición le investiga y no a los suyos del Partido Libre. Qué triste, pero de la justicia divina nadie se escapará. Ese realmente es la esperanza de todos nosotros. Que de la justicia de los hombres se pueden salvar, pero no de la justicia divina. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. No, un gusto, y creo que me despido únicamente con algo. Es importante que la población hondureña entienda lo siguiente. La CICI es muy poco probable que se instaure en este gobierno ya, pero usted tiene la decisión en noviembre de este año de cambiar la historia, de cambiar cada una de esas promesas incumplidas. Usted es la única persona, el televidente que nos está viendo, que puede instaurar la CICI en el país. ¿Cómo lo va a hacer? Precisamente castigando a cada uno de los funcionarios, a cada uno de los congresistas que le mintieron durante 3 años y medio. Y será usted el responsable también de que la justicia que tanto anhela se materialice el próximo gobierno. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, de esta resolución que pueda dar la ONU. Recordemos, el domingo 15 de junio vence el término de este memorándum. Se hizo 3 días antes. Vamos a ver qué ocurre. Y como dice nuestro invitado, por eso tenemos que saber elegir a quiénes vamos a escoger como diputados. Los que estuvieron hoy nos mintieron. Le mintieron al pueblo hondureño porque no se avanzó en nada de estas leyes que pudieron haberse aprobado y que debimos haber estado en la segunda etapa
o en la primera etapa para la instalación de la Sisi. Pero lamentablemente eso no fue, porque en el Congreso hubo el mayor trabón para que la Sisi venga a Honduras. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Estén pendientes de las redes sociales de BTV, que ahí estaremos dando paso a paso, minuto a minuto, lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo. Y les deseo a todos un feliz fin de semana. Yo soy que les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.